Una de las primeras características que nos permite identificar a este carpintero, diferenciarlo de otras especies, básicamente va a ser su faja ocular blanca, que se forma desde la base de su pico y que se empieza a ensanchar hacia atrás, llegando inclusive hasta el cuello. Otra característica que destaca a esta especie es que tiene una nuca roja muy brillante. Aparte de estas características, posee un plumaje dorsal barrado y ventral moteado con negro. Como casi todas las especies de carpintero, van a poseer dimorfismo sexual, que básicamente quiere decir que morfológicamente, basado en alguna característica, vamos a poder diferenciar el macho de la hembra. En esta especie en donde vamos a tener que prestar atención es en el malar, ya que el macho, si bien va a tener un malar negro, va a tener rojo en su centro, y la hembra va a carecer de este color rojo y el malar va a ser completamente negro. En estos carpinteros va a ser poco frecuente encontrar especies juveniles, ya que como anidan en cavidades van a tener pichones nidícolas. ¿Qué quiere decir que los pichones son nidícolas? Es que permanecen en gran parte de su desarrollo dentro del nido y una vez que salen de él ya se encuentran completamente desarrollados con un plumaje muy similar al del adulto. El canto de esta especie es muy similar al del carpintero campestre. Realmente uno necesita tener el oído muy fino para poder encontrar diferencias en el campo entre los dos cantos. En relación a su distribución, es una especie que habita en una gran diversidad de ambientes desde el centro al norte de nuestro país, excluyendo las zonas cordilleranas, por lo que lo vamos a encontrar básicamente en casi todos los lugares a donde vayamos a observar fauna silvestre. Se encuentra en toda la provincia de Buenos Aires y es común encontrarlas en plazas o parques dentro de las grandes ciudades. Un detalle que se me estaba escapando es que el carpintero real junto con el carpintero campestre, que vamos a ver a continuación, son los dos de mayor tamaño en la provincia de Buenos Aires. En este caso el carpintero real llegando a medir alrededor de 27 centímetros. La otra especie más abundante es el carpintero campestre. Lo que nos va a permitir diferenciar a esta especie es que en la zona auricular, su cuello e inclusive hasta su pecho tiene un color amarillento azufre. El plumaje dorsal y ventral es barrado de negro y blancuzco. Esta especie obviamente también tiene dimorfismo sexual y al igual que con el carpintero real tenemos que prestarle atención a su malar. Si en el malar tiene un color rojo es un macho y si carece de él es una hembra. También, como lo hablamos anteriormente, el canto es muy similar al carpintero real y es muy difícil diferenciarlo en campo, ¿no? En cuanto a su distribución, es muy similar al carpintero real, tanto a nivel país como a nivel provincia, aunque hay que hacer alguna diferencia en que a nivel de ambiente esta especie se distribuye más en áreas abiertas, por lo que es muy común encontrarlas en, por ejemplo, posada, en los postes o en los alambrados de los campos rurales. Esto obviamente no es algo exclusivo, pero hay mayor probabilidad de encontrarlos ahí que en alguna plaza o en alguna ciudad, como sí puede pasar con el carpintero real.
El carpintero campestre es inclusive más grande que el carpintero real, ya que llega a medir alrededor de 31 centímetros. De esta manera finalizamos con este nuevo especial de Buscando Fauna. Ojalá les sirva de ayuda y la próxima vez que anden por la naturaleza les presten atención a los carpinteros y con esta información puedan identificarlos. No se olviden de suscribirse al canal y de darle like al video. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo en el próximo video de Buscando Fauna.